Hola queridas hermanas de la Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Muchas felicidades en su 37º aniversario como comunidad de fe. Me uno a su celebración por este caminar cristiano que seguramente ha estado marcado por el esfuerzo de muchas mujeres que han pasado por ahí, han dejado esas huellas hermosas en la vida de esta iglesia. Pero también felicito y celebro el esfuerzo de muchas de las que están hoy aquí, ¿sí? Compartiendo sus luchas, sus convicciones, sus visiones del reino, su servicio sincero, logrando engrandecer la visión del reino de Dios en ese lugar. Amadas hermanas, ustedes son una pieza clave que servirá de inspiración a muchas mujeres que más allá, en el presente y en el futuro, tomarán la estafeta de la fe. Valoro su sensibilidad al Espíritu de Dios para seguir adelante en medio de este momento histórico que nos está tocando vivir a todas. Reciban un fuerte abrazo virtual, pero cargadísimo de mucho amor para todas ustedes. Estoy muy agradecida por la invitación de poder compartir este tiempo, ¿verdad?, de un diálogo refrescante, un diálogo entre la mujer samaritana y Jesucristo, donde nos revelará esta parte de la identidad y el propósito de Dios para nosotras. Para todas no es un secreto que siempre es refrescante sostener un diálogo con una persona que se interese de manera sincera y esté atenta a lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que decir. Si es verdad, como dice el pasaje de Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca, sería muy pertinente hoy revisar qué hay en ese corazón. ¿Qué tiene ese corazón? ¿Por qué está viviendo lo que está viviendo? ¿Pasando lo que está pasando? ¿No nos gustaría hablar de eso también, verdad? Quisiera hablarles precisamente de este encuentro de Jesús y la samaritana. Y en el contexto, ¿verdad?, que nos trae aquí el libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 26. Solamente quisiera resaltar. Y el contexto para que nosotros podamos entender qué era lo que estaba pasando entre los judíos y los samaritanos, nos puede ayudar a contestar estas preguntas para que entendamos un poquito mejor. ¿Por qué creen ustedes que hay desprecio entre los citadinos y los indígenas? ¿Por qué hay un malentendido entre los católicos y los evangélicos? ¿Por qué hay diferencia entre la gente negra de la gente blanca? Si puedes contestar estas preguntas, podrás entender entonces el conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. Cuando gobernó el rey David a Israel, este era una nación rica, poderosa y estaba en total paz. Pero cuando pasa a Salomón a reinar, empezó él a explotar al pueblo y dejó mucha miseria, así que su muerte provocó una guerra civil. Esto sucede más o menos por el año 922 a.C. Es cuando se divide la nación de Israel en los del norte, con su capital en Samaria, y los del sur con su capital en Jerusalén. 200 años después, en el año 722 a.C., el imperio de Asiria conquistó a Israel y destruyó todo y la repobló con los babilonios, que para ellos eran extranjeros. Estos, junto con los israelitas, crearon una nueva raza, que eran los samaritanos. Así es que los babilonios llevaron una nueva religión pagana, la cual mezclaron con la fe de Israel y por eso eran despreciados por Judá. El colmo para los judíos ocurrió cuando los samaritanos construyeron su propio templo a Jehová a fines del siglo IV en el monte Gerizim, al lado de Siquem. Eso fue algo aberrante para los judíos, pues ellos decían: un buen judío sabe que el legítimo templo es Jerusalén. Mientras que los samaritanos respondían: ¡qué ignorantes! El monte Gerizim y su gemelo Ebal son santos, ya que nuestros padres Abraham y José levantaron altares ahí. Pero ¿qué había detrás de todo esto, amadas hermanas? Siempre es una lucha por el poder. Los sacerdotes querían mantener el control de todo lo que sucedía, la autoridad de todos los demás.
Los samaritanos se acomodaron a ser dominados, primero por los griegos y luego por los romanos. Mas, sin embargo, los judíos pudieron ahí como medio negociar con ellos, ¿verdad? Con los romanos, pero no dejaban de ser esclavos. Para los judíos, los samaritanos eran una raza inferior, pagana y traidora a la patria. Y para los samaritanos, los judíos eran racistas, fanáticos, religiosos y revoltosos. ¿Quién tenía la razón? O más bien la pregunta sería, ¿qué era lo que Dios quería para estos dos pueblos? ¿Acaso no sería la reconciliación? Por eso cuando vamos a este pasaje de Juan 4, del 4 hasta el 42, podríamos hablar de este diálogo refrescante que tiene un propósito para ti y para mí. Quiero compartir con ustedes 5 características importantes de este diálogo. Primero, que Jesús siempre toma la iniciativa para dialogar. Siempre toma la iniciativa. Cuando vemos los pasajes de los evangelios, habrán unos que se acercan y hablan con Jesús, pero Jesús no enmudece, no los deja hablando, no se retira y no dice no tengo tiempo para ustedes. No, Él se queda. Y en este pasaje en particular, Él es el que toma la iniciativa para este diálogo. Dice en el versículo 4 que mientras Jesús pasaba por una situación donde hablaban de los bautismos y demás, Él pensó que era necesario pasar por Samaria. Y justamente por la ciudad de Sicar, junto a un pozo, y era el pozo de Jacob. Amadas hermanas, el más interesado de iniciar el diálogo con nosotras es Jesús. Él siempre tiene algo que decirnos y buscará maneras para lograrlo. Él sabe que esto no es un monólogo donde Él solo habla y nosotras nada más escuchamos, sino que cada palabra que decimos es importante para Él y todo lo que tú digas es valioso de considerar. Él siempre tomará la iniciativa. ¿Tú te imaginas cuántos diálogos habrán habido en estos 37 años que está cumpliendo la iglesia? Los diálogos entre las mujeres y Jesús, las ancianas y Jesús, las niñas y Jesús, los varones, jóvenes, niños. ¿Cuántos diálogos? Y en muchos de ellos Jesús los inició y los seguirá iniciando también. 2. Jesús siempre rompe barreras al dialogar. Siempre, cada vez que nos sentamos a hablar con Jesús, romperá barreras internas muy importantes para ti y para mí. Al menos en este diálogo yo veo 5 barreras muy importantes que Él hizo al sentarse a hablar con esta mujer. La primera es la de la religión. Ellos estaban buscando a quién adorar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él, por un lado, adoraba en Jerusalén y esta mujer en Gerizim. Y cuando hablan del diálogo, Jesús le va a decir, no importa dónde adorar, con que lo hagas con espíritu y en verdad. Ese es el verdadero adorador. Rompe una barrera de la religión, rompe una barrera de la raza, puesto que él era judío y ella era de Samaria. Y ya vimos el conflicto tan grande que había, ¿verdad? Rompe la barrera de género. Él es un hombre y ella es una mujer. Y en ese tiempo una buena mujer decente no andaba en la calle hablándole a ningún varón. Y los varones no hablaban con las mujeres porque era deshonroso que una mujer lo abordara. Rompe Jesucristo esta barrera. Hay otra muy importante, que es la barrera educativa. Él era un rabino, un maestro de la ley, y esta era una mujer inculta. Seguramente conocía las leyes y las reglas de su pueblo, pero ninguna mujer le era permitido sentarse a estudiar con un maestro, mucho menos con un maestro varón. La barrera del pecado es otra. Puesto que Él es Dios, la divinidad se acerca a la humanidad. Y Él le revela que Él es el Salvador, que de Él vendrá estos ríos de agua viva para la eternidad. Y ella es una mujer pecadora, una mujer que es muy conocida en el pueblo y que no tenía muy buena reputación. Pero Jesús rompe esa barrera y se acerca. Y por último, rompe la barrera de la exclusión. Él es el Mesías. Él es el enviado, el que todos esperaban, y ella al entenderlo se convierte de una mujer pública a una mujer misionera con un mensaje para dar.
Amadas hermanas, a veces tenemos que romper con barreras que solo nosotras nos hemos creado delante de Él. O no nos dejan ver ni quién realmente somos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que queremos. No sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni lo que queremos emprender a caminar. Esta es una barrera grande que en el diálogo con Jesucristo se pueden derrumbar. Número 3, solo Jesús sabe lo que cargamos. En el versículo 7, cuando tú lees esta historia, vas a encontrar que la mujer va a sacar agua. Y por supuesto, no lo hace con sus manos. Más adelante vamos a ver que tenía un cántaro. Cada quien carga con su propio cántaro. Hay un dicho mexicano que dice, solo la olla sabe lo que hay dentro. La mujer samaritana tenía la costumbre de ir al pozo a una hora que no era apropiada para las mujeres decentes de su tiempo. Carga con un cántaro que representa su vergüenza, su frustración. Al salir al mediodía, ella arrastra el peso del calor que solamente así, haciéndolo de esta manera, las demás mujeres no estarían ahí para señalarla. Por eso es que busca esa hora del día, donde nadie más se iba a acercar. Solo su cántaro sabe lo que trae por dentro. Amadas hermanas, nosotros somos como esos cántaros maltrechos por el hambre, la violencia, agobiadas por el peso de un sol que no calienta el frío de nuestras vidas, agrietadas por lo que no tenemos con qué colocar esos ríos de agua viva. Y esos ríos que refrescan y hidratan para que otros más beban. Solo Dios sabe lo que cargamos en nuestros cántaros. Cuarto, Jesús tiene un concepto mejor del que nosotras tenemos de nosotras mismas. Dice en el versículo 6 y 7 que Él estaba cansado, muy cansado. Y esto nos habla de su humanidad y de la humanidad que siempre apunta a seguir siendo misericordiosa, llena de gracia para nosotras. Él nos ve como un alivio, no como una enfermedad. ¡Wow! ¡Qué concepto de Dios para nosotras! Él estaba cansado, con calor, sin fuerzas y sin cántaro. Él la ve y la ve como un alivio para su sed. Le pide a ella de beber, porque Él sabe, amadas hermanas, lo capaz que nosotros podemos llegar a ser en Cristo Jesús. La samaritana es mujer, y es pobre, y es inculta, y es extranjera, y marginada. Ella no es una mujer poderosa ni influyente, pero eso a Jesús no le importa. Empieza a dialogar con ella con respeto y cortesía. La hizo platicarle su historia, un largo itinerario de amores frustrados. Él escucha atento, no interrumpe. Nada delante de Dios queda oculto cuando hablamos. Dice ella que ya había convivido con 5 hombres en su vida y que seguramente no la tomaron en serio. Y el actual tampoco había formalizado con ella esta relación. Esa era la vergüenza y la frustración que ella cargaba. Y ella sigue hablando y continúa este diálogo en un nivel muy diferente al que Jesús decía. En el versículo 10 dice, si conocieras, mujer, ¿quién te está hablando? ¿Quién te está pidiendo el agua? ¿Tú le pedirías a mí? Mas, sin embargo, ella le dice, Señor, el pozo es muy hondo y muy profundo, en otro sentido. O sea, Señor, yo soy una mujer de mucha carrera, tengo mucha experiencia. Señor, yo tengo muchas cosas que quedan ahí no satisfechas. Señor, yo hay cosas que no se han llenado, ¿verdad? En mi soledad. Es hondo el pozo y tú no tienes con qué sacarla. Como que empieza ese diálogo en otro nivel. Jesús, si supieras quién te habla, ¿verdad? Tú me pedirías a mí. En el versículo 11 volvemos que ella sigue hablando desde sus necesidades, porque fue al pozo muchas veces, porque en 5 maridos no había encontrado llenar esa soledad, cubrir esos vacíos tan profundos de identidad, de propósito de vida, de sentido y sobre todo de salvación para vida eterna. En el versículo 12 ella cree que está hablando quizás con su 7º marido. Creo yo que este es el bueno. Pero en el 16 Jesús la confronta.
Y esto nos lleva precisamente a este número 5, este punto número 5. Jesús siempre dialoga con amor y propósito. Nos confronta con amor, pero esa confrontación con amor tiene un propósito. Cuando Él habla con nosotras, no habla por hablar, no escucha por escuchar. Él tiene un propósito detrás de cada diálogo. Hay un dicho colombiano que dice, la ignorancia es atrevida. Y pareciera que es negativo el significado, pero en este caso juega un papel a favor de esta mujer. Pues ella, ¿verdad? Con esta ignorancia que tenía, le pregunta así, me parece que tú eres un profeta por todo lo que estás diciendo en el versículo 19. Porque Jesús estaba en un diálogo hablándole de cómo cubrir estas necesidades y ella estaba todavía pensando en que otro marido pues, quizás podría ser una muy buena opción. Y Jesús le diciendo, a ver, no me has entendido, ve y llama a tu marido. Y cuando ella le dice, es que 5, ya le empieza a revelar en este diálogo toda esta historia itinerario de amores. Y Jesús le dice, exactamente eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque no has encontrado con ninguno llenar esos vacíos. El día que tú encuentres el propósito y sentido de tu vida, vas a vivir feliz en abundancia, no por quien esté contigo, no porque quien te acompañe, sino porque sabes quién eres tú delante de Dios. ¿Por qué propósito tú estás aquí? Miren, hermanas, hablábamos de esta ignorancia porque Nicodemo, a diferencia de Nicodemo, él era un hombre estudioso, con una buena reputación, pero él no entendió lo que era nacer de nuevo. Nicodemo lo busca de noche. Ella, sin buscarlo, lo encuentra a plena luz del día. Ella reconoce que no sabe mucho porque en el versículo 25 ha estado diciéndole que vendrá un Cristo, el cual le declarará todas las cosas. Él se le revela. Fíjense, a Nicodemo no, pero a ella en el versículo 26 le dice claramente, yo soy el que habla contigo. Su amor, su confrontación es con amor, pero también su propósito es de saber quién es Él. Por fin entiende el diálogo. Es el Mesías, es el único que puede saciar la sed de vida, de amor y de eternidad. En el versículo 28 dice que ella deja su cántaro y se va a decirle, fíjense, a los hombres. ¿Qué cántaro debemos de dejar para estar listas a ser llenas de nuevos propósitos, nuevos desafíos, una fe renovada, un futuro más esperanzador, vocaciones compartidas, más aniversarios que celebrar? ¿Se fijan? Fue y le dijo a los hombres. En otras palabras, de donde más estás lastimada es donde Dios te va a restaurar y usar en beneficio de su reino. Eso no se lo puede quedar callado para ella, porque el amor irrumpe, se le desborda en la mirada y en la sonrisa. El amor se llora y se grita para que todos oigan y vengan y también tengan un diálogo con él. Amadas hermanas, ese es el propósito de Dios para nuestra vida, recobrar el sentido de sabernos perdonadas, restauradas, amadas en Cristo y que hay nuevas oportunidades. No importa que yo no las vea, no importa que siga yendo a un pozo como sin sentido, ahí encontraremos ese diálogo que refrescará nuestra alma, porque vale la pena seguir adelante y que los cántaros nuestros estén llenos y llenos de esa agua que vivifica, pero que también bendice a los demás. Termina bellamente diciendo en el versículo 39 al 42 que ellos ya no nada más creían por lo que les estaba diciendo, sino porque ellos mismos hablaron con Jesús y le decían, quédate Jesús, quédate más, queremos seguir hablando contigo. Amadas hermanas, ¿qué más frescura podemos desear? Si en Cristo hay ríos de agua viva desde hoy y para la eternidad. Dios permita que vengan muchos años más en convivencia, en la plática y en el diálogo con Jesucristo. Les mando un abrazo y bendiciones. Ánimo, hermanas. Estamos juntos en este mismo camino. Una bendición y un saludo a toda su congregación. Felicidades.